Hola, bienvenidos y bienvenida. Aprende y emprende. Este es un nuevo contenido. Es el episodio número 4. Hoy vamos a estar conversando con un amigo, con un hermano, con quien evidentemente hemos hecho negocio, hemos tenido experiencia de vida extraordinaria y creo que a ustedes les va a servir de mucho en cuanto al aprendizaje de su emprendimiento. Es un joven igual que nosotros, pero aparte de ello, muy ordenado, muy organizado y lo que es más importante, espiritual. Es un amigo a quien quiero y a quien aprecio con mucho cariño. Vialeiki, mi hermano, ¿Cómo te sientes? bienvenido a Aprende y Emprende. Él es un amigo de quien hice mención hace un momento, con quien hemos tenido tantas experiencias de vida, de las cuales creo que pueden ser de gran edificación para la vida de ustedes en el contexto espiritual, de emprendedor y personal. Bienvenido a Aprende y Emprende. Gracias, Leo, por la bienvenida. Yo te doy también una calurosa bienvenida a ti acá, a nuestro establecimiento y a tu equipo de trabajo. Sean bienvenidos. Gracias, hermano. Pues vamos a grabar. Vamos arriba. Audio Jungle. Audio Jungle. Qué lindo es poder, evidentemente, hacer estas cosas que uno siente dentro de su corazón hacer. Y lo más interesante de todo ello es cuando uno ve esos feedback, dígase comentarios constructivos, de lo cual el equipo de producción de la mano de Tino me ha estado haciendo algunas sugerencias de que muchos nos han pedido que no interrumpamos tanto al invitado. La razón de esto es porque esto se presta única y exclusivamente a un conversatorio de emprendedores. Yo soy un emprendedor que entrevista emprendedores, donde busco con esto que ustedes que están de aquel lado puedan exprimir ambos conocimientos y lo puedan llevar a la práctica de su emprendimiento. Esa es la única razón por la que hago ese tipo de interrupción. Algo interesante, si verdaderamente este tipo de contenido a ustedes les gusta y le es de algo de beneficio en cuanto al contexto de emprendimiento, suscríbanse a nuestro canal, comenten y compartan con sus amigos. Sin más preámbulo, aquí estoy con mi amigo y hermano Vialeiki Santana. Gracias, Leno. Para mí es más que un privilegio que tú hayas venido hasta nuestras instalaciones, las cuales son tuyas también y de tu equipo, porque tú eres parte de esto. Esta es una relación ya no tanto de amistad, más bien que se ha convertido en una familia. Muchas gracias. Gracias a ti, de verdad, por permitirnos hacerte este tipo de entrevista, la cual evidentemente va a ser, como decía Tino, detrás de cámara, de bendición para quienes nos ven. Y qué bueno que de tu poco tiempo que tienen en el trajín laboral, nos lo dedique a nosotros en este contexto. Vamos a entrar a la parte práctica del hombre y del emprendedor y del señor de negocio. ¿Cuáles fueron tus inicios laborales? Porque evidentemente, para uno poder emprender algo, tuvo digamos, que tener algún roce en algún trabajo, o con el papá o con la mamá. ¿Cuáles fueron los tuyos? Mira, yo pienso que nosotros esta mañana, que acá nos encontramos, vamos a hablar de la realidad de la vida y de la realidad del emprendimiento. Que el emprendimiento no es más que el iniciar algo nuevo. Todas las personas somos emprendedores. Usted cuando se casa emprendió un proyecto que se llama matrimonio. Cuando naciste emprendiste un proyecto que se llama vida. A diario nosotros estamos emprendiendo. Por eso si alguien que nos está viendo ahora entiende que él no es un emprendedor, todo ser humano es un emprendedor. El hecho de estar vivo ya tú estás emprendiendo la carrera a la vida. Dígase en el área que te encuentres. En cualquier Puede ser hasta área. siendo empleado. Sí, claro. Por ejemplo, claro. ¿cuál fue tu primer trabajo ya fuera del emprendimiento? Mira, si hablamos de mi primer trabajo y hablaríamos de trabajo informal, yo podría decirte que mi primer trabajo fue vender helado con un termo. Helado para una tía mía, ella me daba 1 o 2 helados y yo le vendía el termo de helado. Así también guineo, aguacate. Recuerdo que limpiaba zapatos allá a mis 8 años de edad. O sea, yo creo que estoy trabajando desde que entendí que habían necesidades y que habían carencias que ya mi familia, mi padre, mi madre no podían cubrirlo y yo tenía que accionar. Entonces desde ese momento yo comencé a trabajar informalmente. La necesidad
la carencia me lleva a emprender el camino del trabajo ya. Y formalmente, trabajé formalmente para una empresa mundial llamada British American Tobacco, siendo en esa empresa el vendedor más joven en el área de venta en la que fui reclutado. Creo que ese fue mi primer trabajo formal. Tengo entendido que antes de ello también fuiste taxista. Sí. Es bueno que comparta con nosotros esa experiencia, porque tal vez para muchos que a lo mejor se encuentran en esa posición pueden pensar como que, wow, esto no me da lo suficiente como para yo mañana realizar un negocio. Fuiste taxista. ¿Cuál fue tu experiencia en ese contexto? Sí, fue una experiencia buena. Mira, la experiencia que sucede a cada individuo en la vida, independientemente de cuál haya sido, debe de ser buena, o usted debe de lograr que ella se convierta en buena. Porque ahí en el taxi me fue bien, ganaba dólares, ganaba dólares, se trabajaba mucho. Yo pienso que sin importar qué tipo de trabajo sea, si te comprometes y tú luchas y tú entiendes que tú tienes un fin, que hay un norte, que tú puedes llegar más, pero hasta allí todo sería bonito, tú creértelo, pero hay otras cosas que hay que hacer, hay que accionar en el tema del manejo del dinero, que es tan fundamental, y lamentablemente a nosotros en nuestro país no se nos enseña a manejar el dinero. Y cuando hablamos de dinero, podría alguien que nos está mirando pensar, bueno, en dinero, 1.000.000 de pesos, 100.000, cantidades, sumas grandes. No, Leo, dinero va desde un peso hasta lo infinito. Entonces, amigo, joven, señor, señora, que nos está viendo ahora, sepa usted que no espere usted a ganar una suma de dinero grande para usted poder emprender o para usted poder alcanzar algo en la vida. Ya con la que usted está ganando, usted puede hacer algo con eso. Digamos que cuando tú eras taxista, ahora que hace mención a lo económico, ya tú venías acumulando dinero para lo que hoy, de lo que hoy vamos a hablar, que es tu emprendimiento real. Ya tú venías ahorrando, tenías cuenta de ahorro, has sido ordenado en ese contexto, siendo taxista. Porque los taxistas, evidentemente, lo visualizamos como que no tienen un orden en cuanto a la finanza, en ese sentido, algunos. Sí, lo que sucede es que decir taxista en general o global estaríamos siendo un poquito injusto, porque en cualquier área de la vida social, de empresarial, van a haber diferentes tipos de personas. Una persona que valora y que entiende el valor del dinero y de lo que hace, y otra que no. Sí, yo tenía una influencia muy negativa en ese sentido, porque muchos de mis compañeros vivían el día a día, trabajaban y consumían lo que trabajaban en el día y pensaban en el mañana. Recuerda también que yo trabajé en el área de gift shop, en la zona hotelera, y también fue una influencia negativa, porque los compañeros míos que trabajaban allí se podían ganar en un día una buena suma de dinero, pero la gastaban la misma noche. Y cuando la estaban gastando decían, mañana conseguimos de nuevo. Entonces, amigo que nos ve, siempre van a haber influencia negativa. Mientras tú estés vivo vas a tener influencia negativa, pero tú decides si tú quieres seguir la positiva o quieres seguir la negativa. Ya yo venía ahorrando, Leo. Desde ese momento. Desde ese momento. Si yo recuerdo que si yo me ganaba 10, yo trataba de guardar 9, porque los 10 no podía guardarlo, porque habían compromisos. Digamos que ya luego que se da lo de emprender, podríamos decir, estamos hablando de muchos años atrás, sí, de esas experiencias de trabajo que tuviste. Encontramos dinero en este momento del emprendimiento, no en este momento quiero decir reciente, sino cuando decide emprender, tú tenías dinero en el banco del que había acumulado siendo taxista y collalero, dígase trabajador de gift shop. Sí, mira, yo nunca me he permitido quedar en cero en una cuenta bancaria o en un ahorro. Yo no veo a bien que un hombre que Dios ha dado entendimiento, capacidad, conocimiento, llegue un momento en su vida donde diga, yo no tengo un peso. Sin importar la circunstancia. Hay casos especiales, claro, como una enfermedad, un accidente catastrófico. Llega un momento que puede que lo haya gastado todo,
pero gastaste lo que encontraste, lo que tenías, pero que te llegue el incidente y te encuentre en cero, para mí es un poco desconcertante. Yo pienso que cada ser humano, y sobre todo el hombre, yo no diría tanto de las damas, porque hoy en día es que las mujeres, nuestras esposas, se han empoderado y han salido a la calle y están trabajando, pero pienso yo que ellas han tenido que tomar esa acción por muchos hombres tal vez irresponsables, que no han entendido el compromiso de que la mujer, Dios la puso en una posición especial y que nos encomendó a nosotros el sustento de ella y de nuestros hijos. Y si hablamos espiritualmente, la Biblia tiene al hombre como el sacerdote del hogar. También el hombre es encargado de la espiritualidad de la familia. Qué interesante escuchar todos estos elementos de los cuales nombra, que enfatizan evidentemente la parte de la cultura del ahorro. Te vengo escuchando y vengo analizando esa parte, la cual nosotros evidentemente hoy día hemos perdido la sensibilidad ante ella por todas las instituciones financieras que nos presentan facilidades de las cuales nos hacen pensar que no hace falta ahorrar. ¿En qué momento se da eso ya de Vialeiqui, Yomar Santana Paniagua, el emprendedor, a emprender un proyecto, a emprender un negocio? ¿Le dieron dinero o fue de lo ahorrado o fue prestado? ¿Cómo arranca? Porque para arrancar un proyecto, obviamente, se necesita plata. Mira qué sucede, Leo. Hoy en día nosotros estamos siendo bombardeados con el tema de la publicidad crediticia. Venga y lléveselo fiado. Venga, lléveselo como usted quiera, lléveselo con $1. No sé si tú recuerdas que la campaña de las instituciones bancarias muchos años atrás era el incentivo al ahorro. Es muy difícil que tú veas hoy en día una agencia publicitaria. Lo que hacían con el cerdito antes. Sí, el cerdito de oro, el ahorro, te ponían una alcancía, motivaban, incentivaban a los niños a que ahorraran de a $1. Tú vas a cualquier institución bancaria sin temor a equivocarme y no vas a encontrar una alcancía que ellos tienen para dártela, para que tú la lleves a tus hijos o para ti mismo. ¿Por qué? Ellos entendieron que las personas ahorrativas no necesitan de los servicios del banco que le generan interés al banco. Y probablemente no esté viendo un banquero y dirá, ese tipo está acabando con nosotros, nos está atentando contra nuestros intereses. La vida se trata de intereses. Pero, amigo emprendedor, si tú entiendes que para comenzar un proyecto lo debes de comenzar con crédito, tiene muchas probabilidades de que ese proyecto no funcione. Porque es que tú estás cargando, tú lo estás ahogando desde el primer momento. ¿Y qué sucede, Leo? Es que si tú no tienes la cultura de ahorrar para iniciar un proyecto, cuando ese proyecto, si tú coges el dinero con un interés crediticio en un banco, cuando ese negocio comienza a producirte, tampoco tú vas a ahorrar del mismo dinero que el negocio te está produciendo. Entonces probablemente tú colapses porque no vas a aprender a manejar esa finanza porque no comenzaste con una base. Yo doy gracias a Dios y a mi madre Giovanni, la cual tú conoces. Mi mamá, yo aprendí la cultura de ahorro con ella en la alimentación, en la comida, en el dinero, en la ropa, en el hogar. Lo aprendí por completo de ella. A mi mamá yo la veía estirando el dinero hacia lo máximo, pero nunca quedándose en cero. Entonces, ¿cómo inicia tu emprendimiento? ¿Con ahorro o con préstamo o con capital que te pusieron? Con ahorro. Podríamos decir que tu emprendimiento que hoy vemos hecho realidad, no lo empezaste con dinero ajeno. No, yo lo empecé con ahorro. Comencé haciendo la primera compra para nuestra empresa al contado, en efectivo. Si hay algo que... ¿Cuál fue ese primer emprendimiento? Mi primer emprendimiento... Mira, es que para hablar de mi primer emprendimiento tendríamos que hablar un poquito de la salida de donde yo trabajaba formalmente en una empresa. No es un secreto para nadie que yo trabajé para Johnnie Walker, trabajé para Bacardí Dominicana muchos años, digamos que 10 o 12 años. Entonces, yo nací en una familia cristiana, con principios cristianos, asistí a la iglesia, un miembro. Pero luego, al cabo de un tiempo, digamos que tu primer emprendimiento fue de venta de licores, sí, luego de haber trabajado para una empresa que se dedica a ese mundo. Exactamente. ¿Ese emprendimiento cuál fue realmente?
Mira, cuando salgo de la empresa de los licores, quedo con la disyuntiva de iniciar mi propio proyecto. Y es la empresa que hasta hoy ostento, se llama BSP Supplicaribe. Pero BSP Supplicaribe nace a raíz del servicio, del trato, de la amabilidad, de la amistad que yo había creado con los clientes que tenía trabajando conmigo en Johnny Walker y en Duars. Yo veo la necesidad que ellos tienen en el área de los alimentos, digamos en el área del arroz, el azúcar, el aceite. Y entonces ya yo quiero desligarme de la bebida alcohólica porque regreso a Jesús, regreso a la iglesia y entiendo que tengo que dar un testimonio porque ¿cómo le digo a alguien que su hijo anoche murió en un accidente trágico, que con una botella de ron que se vendió y al día siguiente yo vengo a venderle una a él? Entonces es como algo, y más por principio, pero entro a la iglesia y no sé si alguien me está mirando y tiene algún trabajo en el cual él entiende que debe de hacer cambio, pero por eso no viene a los pies de Cristo. Tú tienes que venir a Jesús como tú estás. Tú tienes que venir a Jesús con tu droga, con tu alcohol, con la prostitución, como tú estás, porque si tú esperas cambiarte a ti mismo para venir a Jesús, tú nunca vas a venir. Por eso Él dice que vengan a Él como están, cargados, trabajados, sucios, feos. Como tú estés, tú tienes que venir a Jesús. Entonces, cuando yo voy a Jesús, duro 2 años pidiéndole que me ilumine, que me ayude a salir del trabajo que tenía para emprender mi propio proyecto. Y ojo con esto, no abandono el otro proyecto de una forma desconsiderada, sino que agradecido de esa empresa, me presto para que encontrásemos un vendedor que pudiese suplir mi posición en aquel lugar. Y en eso duramos 2 años buscando ese vendedor. Y ya realmente, literalmente, estaba ya en la iglesia. Sí, y aún seguía trabajando para esa compañía licorera. Seguía trabajando. Pero luego emprende un proyecto. Es bueno resaltar que Vialeiki era mi socio en Key Brands. Nosotros emprendimos en los inicios de lo que es Key Brands, tienda de licores. Pero luego, ¿cómo se da ahora el emprendedor de comestible? Porque hace un momento estábamos dentro de una surtidora gigantesca que está aquí en la otra banda, donde solamente se comercializa comestible, nada de licores. ¿Cómo se da esa transformación y esa adaptación? Porque tú vienes de casi 10 años de comercializar licores. Sí. ¿Cómo te adapta ahora a comercializar comida? Mira, de ahí es que nace el nombre Dios es bueno. De ahí nace el nombre Dios es bueno. Y si Dios no fuera bueno, no tendría yo una respuesta para esa pregunta que tú me acabas de hacer. Nosotros nos pusimos en las manos de Dios porque entendíamos que no teníamos capacidad alguna para hacer ese cambio, porque es un cambio un poco distorsionado. Y venir a trabajar con este público que maneja estos productos, y ya no solo en la zona de Bávaro y Punta Cana, sino aquí en el barrio donde tú naces, donde está tu tía, donde están las personas que te rodean, es también un poco difícil. Pero nos pusimos en la mano de Dios, Leo, y Dios fue dando la sabiduría. Nos iluminó para que comenzásemos a trabajar con los clientes que ya teníamos antes. Entonces yo iba y visitaba a esos clientes y mira, porque estamos hablando para personas que van a emprender algún negocio o que están emprendiendo y tal vez están pasando por un mal momento y no entienden lo que está sucediendo. Cuando uno va a emprender algo, uno en realidad necesita de la gente. Si usted va a emprender algo y usted no tiene gente, y si usted no es gente, ni lo intente, que no le va a funcionar. BSP Supplicaribe, que es mi empresa madre, nace a raíz del buen trato, del buen servicio, de la amistad que yo había creado con clientes y con proveedores. Tú empezaste supliendo los bares de la zona turística de Punta Cana. Bares y restaurantes. Pero ¿cómo se da la idea ahora de establecerte ya para venta al público en general minorista? Minorista. Porque esa venta que tú empezaste haciendo era mayorista. Sí. Ahora tú estás en una categoría de minorista. ¿Cómo se da esa transformación y esa adaptación? ¿Qué sucede? Que no teníamos centro de acopio.
O sea, es decir, no teníamos un... Digamos que BS Supplicaribe empezó en casa. Sí, BSP Supplicaribe empezó conmigo en mi casa. Y te puedo decir que ahora recuerdo que al inicio, las primeras entregas lo hice en alguna camioneta que me prestó algún amigo y en otra que tal vez fue un taxi que pagué para llevar los productos. Los pedidos. Sí, porque no había recursos para comenzar en grande, para comprar un camión ni para tener un local tal vez como el que tenemos ahora. Y entonces comenzamos y le echamos ganas, y en un carro que yo tenía también en el baúl, tú también fuiste partícipe de eso porque en momento tuviste que ir a auxiliarme y a llevar algunas entregas en el baúl de tu vehículo. Bueno, y luego Dios fue proveyendo y fue dándonos la bendición y compramos un camión el cual tengo hasta ahora, y yo era el chofer de ese camión. Me conseguí a algún joven del barrio que estaba ocio y le pedí que se sumara a la causa y se sumó conmigo, y él y yo íbamos a Bávaro y llevábamos las entregas y los dos las bajábamos donde el cliente, y yo iba y vendía, yo compraba la mercancía en los almacenes de Higüey y Santo Domingo y junto con el chico la entregaba, pero también hacía el proceso de facturación, hacía el proceso de entrega, Contabilidad. hacía el proceso de marketing, hacía el proceso de contabilidad, hasta que luego se sumó mi esposa, ayudándome en la parte de contabilidad y de facturación. Pero fue difícil, pero a la vez fue sabroso, podemos decir, porque me divertí mucho y me divierto cada día haciendo eso. Porque amigo que no ve, cuando las cosas se hacen bien y usted las hace con amor, Dios lo va a bendecir a usted en lo que usted está haciendo. Y sobre todo siendo honesto y brindándole a la persona confianza en lo que usted está haciendo. Entonces, Leo, como la pregunta, me dijiste que cómo nace la surtidora Dios es Bueno. Entendimos antes de la pandemia, este no es un proyecto que nace a raíz de la pandemia. Antes de la pandemia nosotros entendíamos que debíamos de hacer una estructura para ya abrirnos al público en general. La estructura donde nos encontramos hoy, ¿tú la alquilaste o la hiciste con tus propios recursos? Nosotros la construimos desde cero. Okay. En esta estructura, hasta el momento yo había venido solo con todo mi emprendimiento, y a esta altura ya mi madre se sumó y nos facilitó el terreno que tenemos hoy en día. Ella me facilitó el terreno y bueno, luego nosotros hicimos la construcción al contado. No préstamo, no crédito, no... Interesante. Sí, pero ese dinero se acumuló a raíz de la zona turística de Bávaro, a través del trabajo mío y de otro joven que trabajaba conmigo, haciendo la entrega conmigo. Es decir, lo que hicimos lo creamos Dios, mi esposa, yo y el jovencito que iba conmigo a la zona de Bávaro. Y entonces acumulamos hasta llegar al punto de que entendíamos que ya debíamos de abrirnos al público. Y de ahí, de ahí es que se da todo esto. Sí, la surtidora Dios es ¿Y Bueno. por qué Dios es bueno y no como todos vemos que se suele pasar en los pueblos y en los barrios? Surtidora Vialeiki, surtidora Tino, surtidora Leonardo. ¿Por qué Dios es bueno? ¿Por qué Dios es bueno y por qué no Vialeiki? Porque no se trata de mí. Porque nada de lo que yo he logrado es por mi capacidad, por mi conocimiento, por mi inteligencia, ni por mi preparación. En el tiempo en que vivimos, donde la situación es tan compleja, si no hubiese sido por la mano de Dios, nada de esto hubiese existido. Entonces yo le debo tanto a él que quería honrarlo con colocar su nombre ahí en el estandarte y que ese fuera la base de nuestro negocio. Digamos que realmente cuando alguien viene aquí siente esa vibra, porque hay cosas que transmiten vibra partiendo del nombre del proyecto. Lo sienten, ¿por qué lo sienten? Porque hay personas que se han acercado a nosotros y nos dicen que cuando entran aquí sienten paz, que sienten tranquilidad. Bonito. Porque es un lugar que está cimentado en Dios. Entonces, cuando una empresa está cimentada en Dios, no engaña al cliente, no ofende al cliente, no lo maltrata. Ni sobrevalúa los precios. Ni sobrevalúa los precios. Aquí usted va a comprar con un peso y usted se le va a dar un servicio como que va a comprar. ¿Qué te diferencia de la competencia? Porque estamos aquí en un negocio que no es un secreto para nadie, es un negocio tradicional, sí, básico, donde lo hacen en todas las esquinas. No hay una exclusividad alguna. ¿Qué tú consideras que te hace diferente para que yo venga aquí a comprarte? Y que vienen esos clientes aquí a visitarte y que sienten esa paz que tú acabas de expresar. ¿Cuál es la diferencia a otro que hace lo mismo? La diferencia es esa, en que la persona han entendido que los negocios básicos
no requieren de la atención necesaria ni del servicio necesario que el individuo anda buscando. Nosotros entendimos que había debilidad en el servicio y en el trato con el ser humano. Cada individuo, sin importar su nacionalidad, sin importar su raza, su credo, su criterio de pensamiento, merece un respeto y quiere ser atendido. Y más aún, que duramos 5 años viajando a Bávaro, donde nosotros era que visitábamos al cliente para sugerirle lo que necesitaba y para brindarle el servicio. Ahora yo me conmuevo cuando veo que alguien viene donde mí solicitando un servicio, y entonces valoro mucho eso. ¿Tú consideras que ese es lo que te diferencia de otros? Sí, el trato con el cliente. Tú puedes venir y tú no oler muy bien a nuestro establecimiento y a usted lo vamos a tratar como una persona que viene con el mejor perfume del mundo. Porque eres un ser humano, porque como estamos fundamentados en Dios, que es bueno, ese ser humano que viene ahí es hijo de Dios. Y algo que me chocó mucho, que antes de construir el local, yo invité al pastor de nuestra iglesia, de Iglesia Adventista del Séptimo Día, el pastor Héctor Puello. Y cuando él terminó de orar, me dijo, tú sabías que este lugar, tú estás pidiendo que yo ore por él para que Dios lo bendiga y Dios esté aquí. Y si tú quieres eso, tú tienes un compromiso muy grande y tienes que cumplirlo. Y es que cada persona que entre a este lugar tiene que ser tratada como Dios la trataría. Maravilloso. Y eso me impactó bastante a raíz de que me comprometí con eso. Y es lo que viene ejerciendo hasta el día de hoy. Y es lo que venimos haciendo. Como Dios no ofende a nadie, nosotros no ofendemos. Digamos que eso es lo que te diferencia. Sí, exactamente. ¿Cuáles creen, Vialeiki, que hayan sido los elementos? Porque te venimos escuchando y evidentemente voy captando cada punto de lo que va tocando. ¿Cuáles crees que hayan sido los elementos que propiamente te hayan llevado al éxito que hoy apreciamos? Porque evidentemente el éxito es un ombligo. Se manifiesta de diferentes formas para cada quien. Pero hoy vemos un éxito porque cuando ilustramos tu historia de cómo iniciaste y lo que eres hoy, es éxito. ¿Cuáles son esos elementos que te encaminaron a eso? Fundamentalmente, el ahorro, vuelvo y te digo, el ahorro para mí es la base de todo crecimiento. Y yo no voy a descansar y creo que voy a tener la bandera en alto de decirle a ustedes, a los jóvenes, a las personas que quieren hacer algo en la vida, que deben de ser ahorrativos. Pero el ahorro no solo es en dinero. El ahorro va más allá, el ahorro va en tu tiempo, en tu comportamiento, en todo. Yo hice del ahorro una cultura que cuando me caso con mi esposa es un poco chocante porque ella no viene de esa cultura y al principio no lo entendía. Y hoy en día mi esposa me lo agradece y lo ha entendido tanto que ella ahora probablemente sea un poco hasta más ahorrativa que yo. Que tú. El momento de tocar el ahorro, mejor toca el mío y no toca el de ella. Pero fundamentalmente el ahorro, Leo, es el elemento fundamental que tú base. Consideras que ha sido la base que te ha llevado al éxito. Y el segundo podría decir que las relaciones humanas. Porque cómo usted va a emprender un negocio. El construir contactos. Sí, exactamente. Si usted no tiene una buena dinámica, si usted no trata bien a la gente. Cada persona tiene una historia, porque cada persona es un individuo que se formó diferente, que creció diferente, con características diferentes. Entonces cada uno de las personas le gusta ser escuchada, pero nadie se presta a escucharla. Entonces yo siempre trataba de escucharla a la persona, y cuando alguien te cuenta su historia personal, te está abriendo su vida y se convierte en tu amigo. Y cuando alguien es tu amigo, tú necesitas de él una menta y él te presta dos. ¿Cuáles? Perfecto. Vialeiki, ¿cuáles crees tú que son razones que nos pueden encaminar? Porque ya te escucho hablar de éxito y evidentemente es muy interesante saber y aprender esos puntos que mencionas. Pero ¿cuáles crees que son razones que nos pueden encaminar al fracaso? Porque así como hay algo positivo, también hay un lado negativo. ¿Cuáles son las cosas que tú consideras que uno emplea dentro de un proyecto y que sin darte cuenta te están encaminando hacia el fracaso y no al éxito? Son muchas.
Son muchas, pero fundamentalmente es tú iniciar un proyecto y quedarte fuera de él. Hay muchas personas que inician un proyecto y simplemente lo ponen y entienden que emprendieron y colocaron 2 o 3 personas allí y ya ellos emprendieron. Si usted no se involucra, si usted no se enrola, si usted no se ensucia la mano, como te decía, yo bajaba los sacos, sudaba como un caballo allá en Bávaro, subía una escalera, hay un lugar que tiene una escalera de 3 pisos, y yo subía con un saco de arroz a la espalda de 125 libras. Y luego con uno de harina, que la harina cuando tú te la colocas, bota mucha y tú llegas blanco. Queda blanco total. Sí, entonces yo salía de ahí antes de llevarle la factura para que el cliente la firmara, iba a un baño, me limpiaba un poco para que él me viera, porque muchas veces el cliente no sabía que yo era el propietario de la empresa, que era entregador, que era facturador, que era también el encargado de cobros y de promociones. Te puede llevar al fracaso en un proyecto que estás emprendiendo los costos operacionales elevados. Yo he notado en el transcurso de mi vida que hay personas que montan una empresa que puede funcionar con 3 personas y ellos contratan 9. Si tú no necesitas 9, solamente son 3, contrata 3. Pero he podido ver también que ese tipo de acciones lo hacen los emprendedores que son un poquito rezagados, como te hablaba anteriormente. Si tu costo operacional es alto, tú vas a tener que tener beneficios altos para tú poder compensar. Entonces, amigo que va a emprender un proyecto, no comience tan alto para que tus beneficios puedan ser notorios. Y otro punto también que te lleva al fracaso rápido en un proyecto es que los beneficios que ingrese tu negocio tú lo sustraigas y lo inviertas en otra cosa. Cuando comiences un proyecto, simplemente usa lo necesario para tu vivir. Tu alimentación, tu casa, tu ropa y las necesidades básicas. Pero no toque el dinero de ese proyecto hasta que él no te permita tocarlo. Va a llegar su momento, no te desesperes. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado vivir como emprendedor? Porque hemos venido escuchándote de todo el éxito que ha venido teniendo en todo lo que ha venido haciendo, tanto laboral para otro, como también en el sentido ya de emprendedor individual. Lo más difícil que te ha tocado vivir en el emprendimiento actual. El emprendimiento actual y formal. Yo te podría decir que, y ahí vuelvo y digo que Dios es bueno, yo no he tenido tal vez así tan notorio un fracaso o una situación trágica que me haya sucedido. Pero sí recuerdo que al inicio de nuestro proyecto nosotros teníamos 3 colaboradores, el cual uno era conductor del camión y 2 que trabajaban en el piso en el establecimiento. Y por una razón de irregularidad, un día cometieron una falta que era grave y tomé la decisión de ese mismo día terminar con el contrato laboral con ellos, quedándonos en el establecimiento mi esposa y yo solamente. O sea que fue una situación difícil Sí, en el momento para ti. Fue complejo porque ya el camión yo tenía que volver a manejarlo. Y entonces habían 2 jóvenes que eran los que se encargaban de despachar a los clientes. Mi esposa se colocó en la caja y yo me coloqué en servir a los clientes. Y luego de eso fue una situación difícil. Wow. Vialeiki, la verdad que muy contento, muy agradecido de todo esto que ha venido exponiendo, lo cual evidentemente para mí en lo personal ha sido de mucha bendición y sé que para quienes también lo están viendo lo van a apreciar, porque todo el que se suma a este canal es porque evidentemente busca esto que nosotros también ya en algún momento buscábamos y que seguimos buscando y que tenemos, que es el emprendimiento y la pasión por ello. Un mensaje final para los emprendedores. Mensaje final que yo podría decirle es que el modelo de emprendimiento, y refiriéndose a mí en este momento, realmente no soy yo. El modelo de emprendimiento es Jesucristo, que ha sido el único que emprendió un proyecto que tiene que ver con la salvación tuya y la salvación mía. El proyecto más elegante que puede existir. Pero sí te voy a decir algo, que si vas a comenzar algo, no lo comience con tu propia fuerza porque puede fracasar. Ponlo en la mano de Dios, confía en Él, trabaja duro, olvídate de muchas cosas que tú hacías antes, porque hay un sacrificio, hay algo que pagar. Y lucha, y como una frase que me distingue mucho es, hay que continuar. Si te pasa algo, continúa, pero no continúes como estabas antes.
Si te caíste porque rebalaste con la cáscara del guineo, levántate, pero cuando te levantes, recoge la cáscara, tírala al zafacón y luego anda mirando por dónde camina para no encontrar otra. Pero sí se puede, puesto en la mano de Dios se puede. Gracias, Mi hermano, muchísimas gracias. No se vayan. Para finalizar ya este contenido, yo quiero ahora compartir con ustedes los 3 elementos de lo cual evidentemente yo he aprendido de esta extraordinaria entrevista. Pero antes que nada, les invito a que se suscriban en nuestro canal, comenten, sean positivos o negativos, lo que fuere, todo ello nos ayuda a nosotros a mejorar. Inviten a sus amigos a que se sumen a este proyecto y compartan los vídeos si verdaderamente les encanta. 3 elementos. 1, el primero, la cultura del ahorro. Hoy hemos aprendido que si no ahorramos, se nos hace difícil emprender un proyecto sano. ¿Por qué? Porque si nos lanzamos con dinero ajeno, pues no valoramos. Y al mismo tiempo, sin darnos cuenta, nos deslizamos. Segundo, la fe, lo espiritual. Eso es fundamental. Puede que alguien de aquel lado no esté de acuerdo, pero de una manera u otra, todos somos impactados por la bendición del Señor, de Dios. Si no tenemos a Dios en el centro de nuestro emprendimiento, entonces lo hacemos nosotros con nuestra fuerza y chocamos con la pared. Pero cuando lo ponemos a Él y se lo dejamos que fluya, las cosas se dan de una manera impresionante. Y finalmente, la austeridad. Él ha venido hablando de todo, pero no hemos notado que es una persona austera. Y entendemos que en un emprendimiento, si no hay austeridad, si no hay un consenso, si no hay una parte observadora de los gastos y de las cosas que se van haciendo, tanto local, impuestos, etcétera, no hay forma de que trabaje lo que trabaje, no va a avanzar. Señoras, señores, muchísimas gracias. Les invito a que sigan compartiendo nuestro contenido y consumiendo los mismos. Gracias. Audio Jungle.